Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la octinquentésima quincuagésima cuarta jornada de las 1001 noches. Ella, Cheresade, dijo, alimentó una envidia biliosa y sintió que se le rompía de despecho la bolsa de la hiel, y se irguió en aquella hora y en aquel instante y corrió a casa de su hermano para ver con sus propios ojos lo que tenía que ver allí. Y encontró a Ali Baba con el pico en la mano todavía, pues acababa de guardar su oro, y abordándole sin dirigirle la salema y sin llamarle por su nombre ni por su apellido, y sin tratarle siquiera de hermano, pues se había olvidado de tan próximo parentesco desde que se casó con el rico producto de la alcahueta, le dijo: «Ah, oh padre de los asnos, con que así te haces el reservado y el misterioso con nosotros. Sí, continúa simulando pobreza y miseria y haciéndote el menesteroso delante de la gente para medir luego el oro en tu yaxija de piojos y chinches, como el tractante en granos mide su grano». Al oír estas palabras, Ali Baba llegó al límite de la turbación y de la perplejidad, no porque fuese avaro o interesado, sino porque temía la maldad y la avidez de ojos de su hermano y de la esposa de su hermano, y contestó: «Por alabar sobre ti no sea que aludes. Explícate pues pronto y no me faltarán para ti franquezas y buenos sentimientos, por más que desde hace años hayas olvidado tú el lazo de la sangre y vuelvas la cara cuando te encuentras con la mía y con la de mis hijos». Entonces dijo el imperioso Casim: «No se trata de eso ahora, Ali Baba. Se trata solamente de que no finjas ignorancia conmigo, porque soy enterado de lo que tienes interés en mantener oculto». Y mostrándole el dinar de oro untado de sebo, aún le dijo, mirándole atravesado: «¿Cuántas medidas de dinares como este tienes en tu granero, oh trapisonda? ¿Y dónde has robado tanto oro? Di, oh vergüenza de nuestra casa». Luego le reveló en pocas palabras cómo su esposa había untado de sebo por debajo la medida que les había prestado y cómo se había pegado a ella aquella moneda de oro. Cuando Ali Baba hubo oído estas palabras de su hermano, comprendió que el mal ya estaba hecho y no podía repararse. Así es que, sin dejar que se prolongase más el interrogatorio y sin hacer ante su hermano la menor demostración de asombro o de pena por verse descubierto, dijo: «Alá es generoso, hermano mío. Nos envía sus dones antes de que los deseemos, exaltado sea». Y le contó con todos sus detalles su aventura de la selva, aunque sin revelarle la fórmula mágica, y añadió: «Somos, oh hermano mío, hijos del mismo padre y de la misma madre. Por eso todo lo que me pertenece te pertenece, y quiero, si me haces la merced de aceptarlo, ofrecerte la mitad del oro que he traído de la caverna». Pero el mercader Casim, cuya avidez igualaba a su negrura de alma, contestó: «Ciertamente así lo entiendo yo también, pero quiero saber además cómo podré entrar yo mismo en la roca si me da la gana. Y te prevengo que si me engañas acerca del particular, iré enseguida a denunciarte a la justicia como cómplice de los ladrones, y no pondrás por menos de perder por esta combinación». Entonces el bueno de Ali Baba, pensando en la suerte de su mujer y de sus hijos en caso de denuncia, e impelido más por su natural complacencia que por el miedo a las amenazas de un hermano de alma bárbara, le reveló las dos palabras de la fórmula mágica, tanto la que servía para abrir las puertas como la que servía para cerrarlas. Y Casim, sin tener siquiera para él una frase de reconocimiento, le dejó bruscamente resuelto a apoderarse él solo del tesoro de la caverna. Así pues, al día siguiente, antes de la aurora, salió para la selva, llevándose por delante 10 mulos cargados con cofres grandes que se proponía llenar con el producto de su primera expedición. Además, se reservaba, una vez que se hubiera enterado de las provisiones y riquezas acumuladas en la gruta, para hacer un segundo viaje con mayor número de mulos y hasta con todo un convoy de camellos, si era necesario. Y siguió al pie de la letra las indicaciones de Ali Baba, que había llevado su bondad para brindarse como guía, pero fue rechazado duramente por los dos pares de ojos suspicaces de Casim y de su esposa, la resultante del alcahueteo. Y enseguida llegó al pie de la roca, que hubo de reconocer entre todas las rocas por su aspecto enteramente liso y su altura rematada por un árbol grande, y alzó ambos brazos hacia la roca y dijo: «Sésamo, ábrete». Y la roca de pronto se partió por la mitad, y Casim, que ya había atado los mulos a los árboles, penetró en la caverna, cuya abertura se cerró al punto sobre él, gracias a la fórmula para cerrar. Pero no sabía él lo que le esperaba. Y en un principio quedó deslumbrado a la vista de tantas riquezas acumuladas, de tanto oro amontonado y de tantas joyas apelotonadas, y sintió un deseo más intenso de hacerse dueño de aquel fabuloso tesoro, y comprendió que para llevarse todo aquello no solamente le hacía falta una caravana de camellos, sino reunir todos los camellos que viajan desde los confines de China hasta las fronteras de Irán. Y se dijo que la próxima vez tomaría las medidas necesarias para organizar una verdadera expedición que se apoderase de aquel botín, contentándose a la sazón con llenar de oro amonedado cuantos sacos pudiera llevar sus 10 mulos. Y terminado ese trabajo, volvió a la galería que conducía a la roca cerrada y exclamó: «Cebada, ábrete». Porque el deslumbrado Casim, con el espíritu enteramente turbado por el descubrimiento de aquel tesoro,
Había olvidado por completo la palabra que tenía que decir y fue para perderse sin remedio, porque dijo varias veces: cebada, ábrete, pero la roca permaneció cerrada. Entonces dijo: avena, ábrete, y la roca no se movió. Entonces dijo: haba, ábrete, pero no se produjo ninguna ranura. Y Casín empezó a perder la paciencia y gritó sin tomar aliento: centeno, ábrete, millo, ábrete, garbanzo, ábrete, maíz, ábrete, alforfón, ábrete, trigo, ábrete, arroz, ábrete, algarrobo, ábrete. Pero la puerta de granito permaneció cerrada y Casín, en el límite del espanto, al advertir que se quedaba encerrado por haber perdido la fórmula, se puso a recitar ante la roca impasible todos los nombres de los cereales y de las diferentes variedades de granos que la mano del sembrador lanzó sobre la superficie de los campos en la infancia del mundo. Pero el granito permaneció inquebrantable, porque el indigno hermano de Alí Baba no se olvidó entre todos los granos más que de un solo grano, el mismo a que estaban unidas las virtudes mágicas, el misterioso sésamo. Así es como tarde o temprano, y con frecuencia más temprano que tarde, el destino ciega la memoria de los malos, les quita toda clarividencia y les arrebata la vida y el oído por orden del poderoso sin límites. Porque el profeta, con él las bendiciones y las más escogidas de las alemas, ha dicho hablando de los malos: Alá le retirará el don de su clarividencia y les dejará tanteando en las tinieblas. Entonces ciegos, sordos y mudos no podrán volver sobre sus pasos, y además, el enviado, Alá le contenga en sus mejores gracias, ha dicho de ellos: por siempre han sido cerrados con el sello de Alá sus corazones y sus oídos, y velados con una venda sus ojos. Les está reservado un suplicio espantoso. Así pues, cuando el malvado Casín, que ni por asomos esperaba aquel desastroso acontecimiento, hubo visto que no poseía ya la fórmula virtual, se dedicó a desvanecerse el cerebro en todos los sentidos para encontrarla, pero muy inútilmente, pues su memoria estaba despojada para siempre jamás del nombre mágico. Entonces, presa del miedo y de la rabia, dejó los sacos llenos de oro y se puso a recorrer la caverna en todas direcciones, en busca de alguna salida, pero no encontró por doquiera más que paredes graníticas exasperadamente lisas. Y como una bestia feroz o un camello cansado, echaba por la boca espuma de baba y de sangre, y se mordía los dedos con desesperación, pero no fue aquel todo su castigo, porque aún le quedaba morir, lo cual no había de tardar. En efecto, a la hora del mediodía, los 40 ladrones regresaron a su caverna. En ese momento, Scheherazade vio aparecer la mañana y discretamente guardó silencio, y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 85ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.